Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí, ¿qué será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río del Éufrates. Antes de entrar en este capítulo 15, sería bueno también poder ver el capítulo 14 en el verso 17. Dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová diciendo:
a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ay, amén. En esta experiencia, ¿no es cierto?, que nosotros vemos que Dios llama a Abraham, su siervo, ¿no es cierto? Y vemos que él obedece. Él sale de una tierra llena de idolatría, Ur de los Caldeos, para ir, ¿no es cierto?, a Canaán. Y dice que Abraham salió por la fe sin saber a dónde iba. Él le creyó a Dios. Dios le llama. Él avanza. Él levanta un altar. Comienza a avanzar. Y luego dice que hubo una gran hambre en la tierra. Y él, ¿no es cierto?, no fue el mandato del Señor que él tuviera que descender a Egipto. Descender a Egipto significa ir al mundo, a este sistema mundanal que es corrupto y que es contrario a Dios. No se refiere al mundo como planeta, porque la tierra toda es del Señor. Mía es la tierra, dice, y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Sino cuando se habla del mundo, se refiere a este sistema mundanal, a este sistema inventado por el maligno para apartar a los hombres de Dios. No era la voluntad del Señor que él descendiera a Egipto, pero él fue, con mentira. Él fue avergonzado allá en Egipto. Y vemos después que él sale de ahí y vuelve al lugar donde había levantado un altar al Señor. Levantar un altar al Señor significa ser un adorador. El andar de Abraham se caracteriza porque él caminaba de tienda y de altar. ¿Qué significaba eso? Que él, siendo un hombre tan rico, él no se construyó para sí una ciudad, no se estableció en ninguna ciudad, sino que él levantaba su tienda y levantaba un altar para adorar a Dios. El que él fuera de una tienda, sí, él estaba dando un testimonio. Él estaba diciendo que él en esta tierra era un extranjero, que él estaba de paso aquí en esta tierra y que él era un adorador. Adorar significa, ¿no es cierto?, manifestar la gratitud. Un corazón que ama a Dios es un corazón que adora. Un corazón agradecido es un corazón que adora. Abraham era un hombre que amaba a Dios, aún teniendo tantas debilidades, aún teniendo tantas flaquezas. Juan 4:24 dice, porque Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el adorar al Señor es un principio fundamental para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. Cuando nosotros no adoramos al Señor, estamos mostrando que somos fuertes, que somos suficientes. Pero adorar al Señor significa que aun siendo débil, vamos a la fuente que es Dios, depender de Dios, le damos la gloria por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, y le expresamos también nuestra gratitud. En Romanos dice, porque los hombres, dice, no glorificaron a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que los hombres se creen poderosos, suficientes, capaces, confían en sus fuerzas, en su dinero, en su conocimiento, en su profesión, confían en todo eso, pero no confían en Dios. Qué lindo es confiar en Dios, qué hermoso es confiar en Dios, porque el hombre es tan débil, dice, porque el Señor se acuerda que somos barro. ¿Qué es el hombre?, dice otro pasaje, para que te acuerdes de él. ¿Qué somos nosotros sin Dios? No somos nada, somos tan débiles, somos tan frágiles, ¿verdad? Gracias al Señor por esta misericordia que Él ha tenido con nuestra vida. Luego vemos entonces que Dios le da la orden a Abraham para que se aparte de su sobrino, Lot. Lot representa el cristiano carnal, que camina no con una fe propia, sino con una fe prestada, que camina no mirando a Dios, sino mirando las cosas que están en esta tierra. Qué triste es eso. Vemos a tantos cristianos en este tiempo caminar, no con el corazón puesto en el cielo, sino colocando la mirada en todas las cosas que aquí se ven. ¿Qué le costó a Lot eso?
Le costó, ¿no es cierto?, ir estableciendo su tienda de a poco en dirección hacia Sodoma, estas ciudades perversas que eran enemigas de Dios porque no honraban ni amaban a Dios. Entonces, fue cuando él se aparta y fue cuando él establece su tienda hacia Sodoma, el creyente carnal, no hacia Abraham, el creyente espiritual. Vemos, ¿no es cierto?, que hubo una guerra. Dice, habla de un rey, el rey Kedorlaomer, dice. Este era un rey muy poderoso, conocido aún en la historia, y dice que invaden estas ciudades, y hubo una guerra, y este rey ganó con otros reyes que fueron unidos, y llevaron todo el botín cautivo y aún hasta las personas. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué relación tenía Abraham con estas ciudades y con estos reyes? Ninguna. Porque él estaba lejos. Él se había apartado para vivir para Dios, para consagrarse a Dios. Sin embargo, por causa de su sobrino, mire, dice que vienen y le dan el aviso que su sobrino había sido llevado cautivo. Y él no se une a estos reyes para pelear, sino que él de su propia casa, de los que trabajaban con él, organizó un ejército como de 300 hombres y fueron a pelear. Y eran pastores, pero eran valientes, porque tenían fe, porque eran hombres que tenían fe. Y él podríamos haber dicho, no fue, ¿no es cierto?, Abraham el insolente, fue Lot el que él escogió. La bendición estaba con Abraham, su tío, pero él, ¿no es cierto?, no quiso caminar con su tío. Él escoge el mundo. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué tenía, no es cierto?, que Abraham ir a libertarlo? Sin embargo, como dice un pasaje en la Escritura, dice que en los tiempos postreros, un paréntesis, dice, en los tiempos postreros, dice, por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cierto que sí? Vemos cómo la maldad ha aumentado y vemos cómo el amor de las personas por su prójimo ha disminuido. Sin embargo, le habla también la palabra al creyente. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Abraham actuó por amor hacia su sobrino y fue y lo libertó. Y él no tenía nada que ver con ellos. Y Dios le dio la victoria. Y aquí viene entonces, hice más o menos un pequeño resumen, y aquí viene entonces lo que acabamos de leer. Abraham viene de vuelta, de ganar la batalla y de libertar a su sobrino. Y no solamente él libertó a su sobrino, sino a todas las personas que fueron llevadas cautivas por estos reyes. Y trajo muchas riquezas. Pero mire, antes, ¿no es cierto?, cuando él venía de vuelta, dice que le aparece un personaje en la Escritura. Este personaje, ¿verdad?, se habla de él en 3 pasajes de la Biblia. Sobre todo en el libro de Hebreos también se habla de Melquisedec. Vamos a verlo, a ver. Melquisedec, en el capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Melquisedec, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Qué curioso es que este personaje del cual se habla aquí cuando Abraham venía de haber vencido a sus reyes y libertar a su sobrino y a todas las personas que habían sido llevadas cautivas y de recuperar todo el botín, aparece este personaje
La pregunta es, ¿y de dónde apareció? ¿Y de dónde venía? ¿Cuál era su genealogía? Y no vemos nada de eso en la Escritura. No se dice de dónde venía, no se dice que tenía genealogía. Sobre todo el libro de Génesis es un libro que habla de las familias. Dice, este provenía de esta familia y de esta otra familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos habla de Noé, de Abraham, ¿no es cierto? Nos dice de dónde venían. Pero este Melquisedec no nos dice de dónde salió. ¿Y por qué? Porque este Melquisedec es un tipo en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos, allá lo que acabamos de leer, dice que no tiene principio de días. ¿Qué significa? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde nació? No nos dice eso en la Biblia. ¿Y cuál fue su fin? Tampoco nos dice. ¿De qué nos habla? Que este Melquisedec es eterno. ¿Y quién es eterno? Sino el Señor Jesús. Entonces, este verdadero Melquisedec es el Señor Jesús. Porque Él es el sumo sacerdote, uno de los títulos que nuestro amado Señor hoy día tiene, aparte de ser Señor, ¿verdad? De ser el Rey de Reyes, ¿no es cierto? El Todopoderoso, Él es el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. La pregunta es, pero ¿por qué cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, por qué no fue sacerdote aquí en la tierra? Porque si Él se hubiese quedado aquí en la tierra, Él no era de la tribu de Leví. ¿Quiénes eran los de la tribu de Leví? Todos los sacerdotes. Para ser sacerdotes tenían que provenir de la tribu de Leví. Pero el Señor no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Entonces, el Señor es sumo sacerdote. ¿Y dónde está Él hoy día ejerciendo su sacerdocio? En los cielos. Porque dice el libro de Hebreos, porque no entró Cristo al santuario terrenal, sino al cielo mismo. Amén. Y dice que vive, mire, que vive para interceder. ¿Por quién intercede? Por ti y por mí. Por nosotros intercede el Señor. Por nuestra flaqueza, por nuestras debilidades. Intercede por nosotros delante del Padre. Y cuando el Padre nos contempla a nosotros, ¿a través de qué nos mira? A través de la sangre de su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este verdadero Melquisedec es un tipo perfecto del Señor Jesús. Y dice, Él es Rey de justicia y Rey de paz. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no vino a establecer la justicia de Dios? Claro que sí. ¿Y acaso Él no es el príncipe de paz? Claro que sí. Entonces, Él tiene estos títulos, ¿ves? Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de justicia y Él es el Rey de paz. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Entonces, dice que Él sale a encontrar a Abraham. Abraham venía victorioso y Él sale a encontrarlo. Y mire lo que traía. ¿Qué traía? Dos cosas. Dice la palabra que traía pan y traía vino. ¿Y qué es el pan y el vino? Una figura de la muerte y de la resurrección del Señor. Gloria al Señor. Porque el pan es el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Y la sangre es el nuevo pacto donde nosotros hemos sido limpiados nuestros pecados para tener comunión hoy día con Dios. Amén. Gracias, Señor. Este Melquisedec nos ofrece el pan y el vino. Gloria sea al Señor. Porque hay victoria en la cruz de Cristo. Porque Jesucristo ha vencido. Ha vencido al maligno. Ha vencido al pecado. Ha vencido a la carne. Ha vencido a este mundo. Todo lo que en este mundo hay y todo lo que este mundo te quiere ofrecer para apartarte de Dios, Jesucristo lo venció en la cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran victoria. Podemos pararnos sobre esta gran victoria, sobre la victoria que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer.
se levantan problemas, se levantan situaciones, se levantan luchas, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestros hogares, en el estudio, en el trabajo, se levantan situaciones. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, con la fuerza de Dios, con el poder del Señor podemos vencer cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros nos paramos sobre la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Entonces, una vez que Abraham vuelve victorioso, sale Melquisedec y le ofrece pan y vino. ¿Y por qué sale Melquisedec? Porque venía una tentación para Abraham. Siempre cuando hay una victoria, siempre cuando usted ha estado en el gozo del Señor, siempre cuando usted se ha alegrado con el Señor y ha permanecido en comunión, orando, guardando la palabra o en una comunión reunido, va a querer el maligno venir a tentarlo. Que se abran nuestros sentidos, que se abra nuestra mente, porque el maligno va a querer quitarnos ese gozo que nos dio el Señor. ¿Se da cuenta? Va a querer quitarnos esa paz que nos dio el Señor. Por eso sale Melquisedec y le ministra a Abraham pan y vino. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para que él tomara fuerzas y para que él supiera que el Dios Altísimo ciertamente estaba con él. Y después que no vemos más a Melquisedec, ¿quién aparece en la escena? Aparece el rey de Sodoma. Y mire, voy a volver a leer esa parte. El verso 21, 14-21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Le dice, dame las personas, le dice el rey de Sodoma, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué buscan todos los hombres? ¿Verdad? ¿Qué quieren las personas? Riqueza, ¿o no? Fama, poder. Y el botín en esos años era oro, plata, joya, todo, así. Sin embargo, no era eso lo que Abraham quería. Abraham no fue a libertar a su sobrino por oro, por plata, por joyas, ni por nada. Él fue a libertar a su sobrino por amor, porque él amaba a su sobrino. A pesar de la jugada mala que le hizo, él amaba a su sobrino. Ahora, el rey de Sodoma en esta oportunidad, en este pasaje, es un tipo del maligno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le interesa más al maligno? ¿Le interesa al maligno el oro, la plata y todo eso? No, porque todas esas cosas él las domina en este mundo. ¿Qué es lo que le quiso ofrecer al Señor cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? ¿Qué le dijo? Todo esto te daré, le dijo. ¿No es cierto? Si postrado me adorares. Mire, ¿qué es lo que le interesa entonces al maligno? ¿Qué es lo que le interesaba a este rey de Sodoma? No era el oro, no era la plata, ni nada. Eran las personas. ¿Y por qué a este rey le interesaban las personas? Más adelante vamos a llegar a ese capítulo. Pero, ¿qué acontecía en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué acontecía en esas ciudades? ¿Qué pasaba en esas ciudades? ¿Cuál era la práctica que esas ciudades tenían? Eran ciudades impías, inmorales, perversas, degeneradas, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes? Han leído eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia y toda la zoofilia y toda la depravación estaba aconteciendo en esas ciudades. ¿Y por qué este rey quería a las personas? Porque quería usarlas como esclavas para dar rienda suelta a toda su perversión. Qué terrible, mire, qué tremendo. Cuánta degeneración. Abraham
Todavía Dios no le había dicho nada. No sabemos cuántos años habrán pasado, no lo dice aquí. Abraham todavía no sabía lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra y esas ciudades. Pero el juicio de Dios ya venía sobre esas ciudades. Entonces, este rey aquí es una personificación del maligno. Porque el maligno, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que busca? El maligno busca las almas de las personas. Dice un pasaje, veámoslo, a ver, en 2 de Corintios, capítulo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es entonces el Dios de este siglo? Se refiere, ¿no es cierto?, está con minúscula, esa expresión está con letra minúscula, y se refiere al maligno. Él es el Dios de este siglo, es decir, de este tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Ciega el entendimiento de la gente, ciega la mente de las personas, para que no les resplandezca la luz de la palabra, del Evangelio. Porque si les resplandece la luz, las personas van a salir de las tinieblas. ¿Qué es lo que son las tinieblas? Los sentimientos y los pensamientos oscuros que tienen en su corazón. El vivir de esa manera, el vivir, ¿no es cierto?, adulterando, pecando, defraudando, deshonestos, es verdad, en toda esa miseria que está el corazón humano. El maligno no quiere que el Evangelio sea predicado. No quiere que las personas escuchen la palabra, porque la palabra es luz, ¿cierto? Y si la palabra es luz, va a alumbrar el corazón de la gente. Pero dice, pero Dios que mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Por eso, gloria al Señor, porque pueda predicarse el Evangelio. Nosotros debemos contribuir a la salvación de otros. Amén. Entonces, en este pasaje, entonces, este rey representa, es un tipo del maligno que quiere las almas de las personas. Abraham le dijo, he hecho un voto delante del Señor que no tomaré ni un hilo ni una correa del calzado, para que no digas que tu mano ha enriquecido a Abraham. Es decir, Abraham no andaba por lo que él veía. Gloria al Señor. Él andaba por la fe porque él era un hombre de fe que le creía a Dios. Gracias, Señor. Y luego, ¿no es cierto?, en el capítulo que acabamos de leer, cuando empezamos, vimos que Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que se hace entre dos personas. En este caso, Dios hizo un pacto con Abraham. En el Antiguo Testamento vemos algunos pactos que Dios hizo con algunos hombres. Hoy en el Nuevo Testamento Dios no nos manda que hagamos pacto con Él, porque Él hizo el único y gran pacto y dice que nosotros hemos sido salvos en el nuevo pacto, garantizado por la sangre de Jesús. Dios hizo un pacto con su Hijo Jesucristo. Bien, entonces dice, Él le dijo a Abraham, no temas, le dice el Señor, el 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Abraham hizo, ¿no es cierto?, de la fe su escudo y su galardón. ¿Qué significa eso? Que él se apoyaba en Dios, que él confiaba en Dios. Mire, pareciera que fuera fácil la fe, pareciera que fuera fácil creer en Dios, pero ¿sabía usted que no es de todos la fe? Es una bendición creerle a Dios, es un don de Dios tener la fe en el corazón. Dice, yo soy tu escudo. Un escudo es algo para apoyarse, es algo para defenderse. ¿Y qué dice en Efesios 6?
verso 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Voy a leer otra vez. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una vez más lo leo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Antiguamente había una costumbre en los pueblos, ¿verdad? En los pueblos antiguos, de que tiraban flechas. Y en la flecha le ponían, era un dardo de fuego. O sea, no solamente la flecha podía atravesar a alguien, sino que también la flecha podía quemar y provocaba mucho más daño. Una sola flecha podía matar a uno solo, pero un dardo de fuego podía provocar un gran incendio, mezclada con alquitrán. Era una de las estrategias en las cuales los pueblos luchaban. Entonces, dice, en esta expresión dice, y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego que el maligno le tira al creyente? No al mundano, porque el mundano está engañado, está en tinieblas, está en una enemistad en contra de Dios. Pero sí, ¿verdad?, el maligno tira dardos de fuego al creyente. ¿Y cuáles son los pensamientos? Él tira dardos de fuego a la mente. ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que Dios te ama? Mira, tienes tantos problemas. Mira, nadie te entiende. Mira, estás solo. Mira, en tu casa nadie más te acompaña. Mira tantos problemas que tenés. ¿Quién te va a ayudar? ¿Qué va a hacer de ti? Y tantas otras mentiras más que él tira a la mente del creyente. ¿Para qué? Para tener que debilitarlo en la fe. ¿De qué manera el creyente puede hacer frente a eso? No razonando con él. Dios no nos manda a razonar con él, a decirle, sí, tenéis razón. Pues no, dice que tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuándo yo tomo el escudo de la fe? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando el maligno lo quiso tentar? Si eres hijo de Dios, le dice, escrito está, le dijo el Señor. No solo de pan, le dijo, vivirá el hombre. ¿Qué le dijo él? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo el Señor? Tomó la palabra, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Con qué el Señor pudo vencer al maligno? Con la palabra. ¿Y eso qué es? La palabra. Con la palabra. ¿Y con qué nosotros podemos vencer esos dardos? Con la palabra. Por eso es importante que nos llenemos de la palabra, que nos llenemos de la Escritura, que la palabra esté morando en nuestro corazón. Cuando el maligno te diga, estás enfermo, mira lo que te va a pasar. El Señor dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él quitará toda enfermedad de ti. Cuando Él te dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Mi vida está en las manos del Señor, porque Él me compró a precio de sangre. Qué lindo es la palabra. Cuando Él te diga, pero estás solo, el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin, porque no te dejaré ni te desampararé. Qué lindo es proclamar la palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra y la proclamamos con fe, todo dardo de fuego es apagado. Ese es el escudo de la fe, cuando tomamos la palabra y la proclamamos, cuando la creemos. Gloria al Señor. Le dijo entonces Dios a Abraham, he aquí, yo soy tu escudo, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Lo que yo te dije, tómate de lo que yo te dije, porque yo cumpliré mi palabra. Y después le dice, y tu galardón será sobremanera grande. ¿De qué nos habla el galardón? El galardón nos habla de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que el Señor viene pronto. Amén. Entonces,
Nosotros no podemos perder esta gloriosa esperanza de que un día le veremos. ¿Siente usted gozo de que verá al Señor? Amén. Amén. El Señor viene pronto. Luego le dice, respondió Abraham, Señor, ¿qué me daré siendo yo viejo? Y el Señor le dice, no será un esclavo tu heredero, sino que yo te daré un hijo. Pero él miraba su cuerpo viejo y la matriz de su mujer cerrada y más encima también de edad. No tenían esperanza. Sin embargo, Dios le dice, yo te daré un heredero. Y él se sostuvo del Señor creyéndole a Dios. En Romanos capítulo 4, verso 16 al 18. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Gloria al Señor. Cuando Dios, ¿no es cierto?, le dice a Abraham en el verso 5, le dice, anteriormente le había dicho como el polvo, como la arena, si tú puedes contar la arena, así será tu descendencia. Después en el verso 5 de Génesis 15 le dice, puedes contar las estrellas, ciertamente que no se pueden contar, son incontables. Le dice, así como las estrellas será tu descendencia. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham que lo iba a bendecir de una manera tan grande que habría de sacar de él una descendencia terrenal y una descendencia celestial. La descendencia terrenal, ¿no es cierto?, es representada en Israel. Israel es la descendencia terrenal de Abraham. Pero la descendencia celestial es la iglesia. Por lo tanto, gloria al Señor, porque es conocido Él como el Padre de la fe. Gracias al Señor. Él se fortaleció en esperanza contra esperanza. Y luego tenemos el verso 12, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, estoy leyendo Génesis 15, mas a la caída del sol, dice, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Cuando nosotros contemplamos a los siervos de Dios de la antigüedad, muchas veces nosotros, cuando desconocemos el relato de la Biblia, vemos que ellos eran grandes hombres. Sin duda ellos eran hombres santos. Sin embargo, como dice también el libro de Santiago, hablando de ellos, dice, ¿y quién eran estos? Eran hombres sujetos a pasiones igual que las nuestras. Es decir, eran hombres que tenían luchas y debilidades igual que nosotros. Pero ellos fueron creciendo en la fe y madurando, como en el caso de Abraham. Y dice que cuando Dios le ordena que coloque todos estos animales muertos allí para el sacrificio, él comenzó a vigilar y comenzaron a venir las aves carroñeras para comerse este sacrificio que él iba a ofrecer al Señor. Y él estaba vigilando ahí. Y dice que de repente él comenzó a quedarse dormido.
y se hizo noche y vino una gran oscuridad. Fueron tantas las tinieblas y tan oscuro que vino temor al corazón de este siervo de Dios. Él esperaba que el fuego del cielo consumiera eso. Y vino un temor. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Volvamos a Génesis 15. En este relato que nosotros estamos viendo, dice que un gran temor invadió a Abraham. El temor de la noche, de las tinieblas, y por ende el maligno a lo mejor tiene que haber tratado de colocar pensamientos en este siervo para decir, tal vez, desalentarlo en la fe. Se hizo tal vez larga la noche y las aves de rapiña venían para querer comer el sacrificio. Sin embargo, ahí estuvo él esperando. De igual manera, cuando nosotros estamos buscando al Señor, cuando nosotros nos hemos apartado para honrar al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón, en alguna manera, ¿no es cierto?, el maligno va a querer quitarte, como dijimos anteriormente, el gozo y la paz y sacar tu mirada del Señor. Pero bendito sea el Señor, porque Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es su galardón. Es decir, nuestra fe se fortalece cuando miramos al Señor. Nuestra fe, ¿no es cierto?, toma vigor cuando guardamos la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Luego usa esta expresión que nosotros como hijos del Señor, en lo que acabamos de leer de Romanos, no solamente es el gozo de haber sido salvo, sino también se cuenta como gozo el padecer por la causa del Señor. ¿Qué significa padecer por la causa del Señor? Cuando te rechazan, cuando te menosprecian, cuando te vuelven con indiferencia, no cuando tú sufres por entrometerte en lo ajeno, no cuando tú sufres cuando murmuras de otro. Eso no es sufrir por la causa del Señor, eso es simplemente sufrir porque tú te metiste en situaciones que no debías. Pero sufrir por la causa del Señor es honrarlo, aun cuando en tu casa nadie más quiera honrar a Dios, aun cuando nadie más quiera caminar contigo. Si alguien te menosprecia, si alguien te rechaza por la causa del Señor, dice que somos bienaventurados y el Señor no tendrá en menos aquello. Bendito es el Señor. Y luego usa estas dos expresiones, dice, un horno humeante, dice, el verso 17. Un horno, dice, esto fue las cosas que vio. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dice, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es decir, ya, mire, qué tremendo es esto. Dice que ya cuando Abraham dispuso de los animales para el sacrificio fue en la tarde. Y él pensó que pronto iba a venir el Señor para consumir esas ofrendas. Pero dice que pasó toda la noche y por la mañana ya
vino el Señor y se manifestó en esa columna de fuego, dice, una antorcha humeante que pasaba, ¿verdad? Un horno humeante, dice, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué significa, no es cierto, este horno humeante? Esto es una figura de los padecimientos que el pueblo de Israel habría de experimentar en toda su historia. Y una antorcha de fuego nos habla también de la salvación que Dios, conjuntamente con los sufrimientos, Dios habría también de mostrar a su pueblo. Al igual, así también para nosotros hoy. En Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual como una antorcha alumbra en un lugar oscuro. Alumbra en un lugar oscuro. Es decir, la palabra de Dios que está en nuestro corazón, la palabra de Dios que ha sido escrita en nuestra vida, pueda ser como esa antorcha que alumbre en este tiempo donde hay tanta tiniebla, donde hay tanta maldad, tanta soberbia, que no se apague esa antorcha del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, porque el Señor viene pronto. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre, al ver la experiencia de tu siervo, nos damos cuenta que también nosotros en este mundo caminamos por la fe, mirándote a ti. Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro galardón. Guárdanos, Señor, fortalécenos, Señor, y líbranos de todo mal para serte fiel, amado Señor Jesús. Amén.